Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva etapa. Esta va a ser la primera clase de esta nueva etapa, es una clase de repaso, como verán, para reafirmar un concepto que empezamos a ver antes de las vacaciones. Espero que estén descansados, que estén muy bien, que estén sanos y bueno, y que sigamos aprendiendo juntos ahora que tenemos un poquito más de energía después de la época del receso. Bueno, empezamos a hablar de lo que era el mol. Recordamos que el mol era el nombre de la unidad de una magnitud que se denomina cantidad de sustancias. Bien, esto lo vimos en la clase pasada, la clase antes de las vacaciones. Bien, qué significaba, para qué se usaba. Si recuerdan, el mol hace referencia a la cantidad de sustancias y se usa sobre todo cuando quiero expresar cantidades muy grandes. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de átomos, moléculas, hablamos de la UMA, que es una unidad de masa atómica que tuvimos que definir, porque son tan pequeñas las dimensiones en las que hablamos que las masas son muy chiquitas respecto de lo que conocemos y las unidades, como el gramo, el kilogramo, no tienen sentido, ¿sí? Para hablar de dimensiones atómicas. Así como esas magnitudes no las podemos medir con las unidades que conocemos, que son muy grandes para lo que necesitamos, y debemos definir otras muy chiquitas, como la UMA, también vamos a hablar de cantidades muy grandes cuando hablemos de número de partículas en ciertas cantidades macroscópicas. Por eso presentamos el mol y por eso vamos a empezar a hablar de él. Bueno, ¿qué era un mol? ¿Sí? Lo habíamos definido como la cantidad de átomos en 12 gramos exactos del isótopo más estable del carbono, que es el carbono 12. ¿Está bien? Y ese número es un número fijo, un número definido, que es 6,02 por 10 a la 23. Ese número tan grande se llamaba número de Avogadro, ¿sí? Yo en las otras clases se lo escribía también de forma decimal para que vieran lo enorme que es. Y ahora vamos a seguir trabajando con él, pero con su notación exponencial. Esa cantidad tan grande es lo que tiene un mol de cualquier cosa, tanto de átomos, moléculas, como de barriletes, mariposas o de lo que esté hablando, ¿sí? De ahora en adelante, un mol va a representar 6,02 por 10 a la 23 elementos repetidos dentro de una cantidad. Bien, por ejemplo, en un mol de aluminio tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Y en un mol de agua tenemos ese mismo número, pero de moléculas de agua. Bien, y si yo dijera un mol de papas fritas, tengo 6,02 por 10 a la 23 papas fritas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recordamos lo del número de Avogadro? Bien. Bueno, volvamos a... ¿Se acuerdan por qué poníamos carbono con el 14? Bueno, si no se acuerdan, se los recuerdo yo. Nosotros hablamos y ya definimos lo que eran los isótopos. ¿Se acuerdan? Los elementos en la naturaleza se encuentran, algunos, la mayoría de ellos, con distintas cantidades de neutrones. Y en la tabla periódica se representa en un único cuadradito a todos los isótopos de un elemento, ¿bien? A todos los elementos que tienen el mismo número de protones. En este caso puse el ejemplo del carbono, que tiene 6 protones, 6 electrones en el caso de estar neutro, y tiene un número másico de 14, ¿bien? Lo que indica que tiene 8 neutrones. Fíjense, si yo hablo de un átomo de este elemento, puedo afirmar que tiene 6 protones y 8 neutrones. Si en vez de referirme a un átomo de carbono 14 hablara de 100 átomos, tendría exactamente 100 veces la cantidad que tengo en un átomo, ¿bien? Por lo tanto, tendría 600 protones y 800 neutrones. ¿Qué pasa si hablo de un mol de átomos de carbono 14? Bueno, lo que tendría son, en vez de 6 protones por el número de Avogadro de protones, y la cantidad total de neutrones sería 8 por el número de Avogadro, ¿bien? Fíjense, les pongo el ejemplo de, no paso de un átomo a un mol de átomos y les pongo los 100 átomos para que vean que lo que planteamos son proporciones, ¿sí? Si yo digo que una botella de coca me sale 120 pesos, 2 botellas de coca salen 240, 10 botellas de coca, etcétera, ¿sí? Son proporciones. Y es por esta razón que a veces resultan difíciles de resolver estos ejercicios, porque lo único que vamos a plantear son proporciones directas o reglas de 3 para resolverlo. ¿Bien? Miren para una molécula de agua. Una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno, que tiene 8 protones y 8 neutrones, en este caso porque puse el oxígeno 16, y dos átomos de hidrógeno, los cuales presentan un protón y 0 neutrones. Este es el hidrógeno
1. Existe también el deuterio, que es el hidrógeno con un número másico de 2, y el tritio, que lo tiene con 3. Yo puse el hidrógeno 1, ¿bien? Que no tiene neutrones. De esos tengo 2, o sea que en total, en una molécula de agua, tengo 10 protones, ¿sí? ¿De dónde salen los 10? Salen de los 8 que tiene el oxígeno, más 2, uno de cada átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos 10 protones y 8 neutrones. En 100 moléculas de agua tendría 100 veces esas cantidades, ¿bien? O sea que tendría 1000 protones y 800 neutrones. ¿Qué pasa si vemos un mol de moléculas de agua? Si es un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 veces repetida la molécula de agua. Por lo tanto, tendría 6,02 por 10 a la 24 protones, que es el número de Avogadro, por 10, porque en cada molécula hay 10 protones, y tendría 4,8 por 10 a la 23 neutrones. ¿De dónde sale 4,8 por 10 a la 23? Sale de multiplicar 8 neutrones, que es lo que tengo en una molécula, por el número de Avogadro. La actividad que les había dado antes de las vacaciones, yo no se las corregí, les puse la autocorrección y les puse un mensajito, porque le íbamos a retomar hoy. En esta actividad les decía que un grano de arroz tiene una masa de 0,27 gramos, ¿sí? Y había que calcular cuántos granos hay en un kilo de arroz. Ese es el primer punto. Eso se resuelve con una proporción. Lo vieron en tercer año, las proporciones directas y las proporciones inversas. Esta es una proporción directa. Fíjense, yo tengo que 0,27 gramos de arroz coincide con un grano. Entonces, en 1000 gramos de arroz, 1000 porque es un kilogramo, ¿estamos de acuerdo? Serían X granos de arroz. Y fíjense una cosa, algo muy importante. Primero, como hablamos de granos de arroz enteros, yo este número lo redondeé. Algunos me lo pusieron con coma. Bueno, vamos a redondearlo para hablar de granitos de arroz enteros. Fíjense, cuando uno plantea esto, que se llama regla de 3, si acá pone gramos de arroz, y gramos se pone con una G solita, acá abajo también tiene que haber gramos de arroz. Si acá dice la cantidad de granos de arroz que hay, el resultado me va a dar en la cantidad de granos de arroz que hay. ¿Bien? Fíjense la segunda pregunta. La segunda pregunta hacía referencia a cuántos paquetes de 1 kilogramo de arroz necesitas para tener un mol de granos de arroz. Y planteé otra proporción. ¿Yo qué dije acá? Dije, si tengo 3704 gramos, eso viene de acá, ¿no? En un paquete, entonces todos estos gramos, que sería un mol de granos de arroz, ¿se acuerdan? El número de Avogadro, los tendría en X paquetes de arroz. Paquetes de arroz de acá, paquetes de arroz de acá. ¿Lo ven? Granos de arroz de acá, granos de arroz de acá. Y la forma de resolver esta regla de 3, la forma aritmética, digamos, es este número se lo multiplica por este, en este caso por 1, y se lo divide por el que está acá. ¿Está bien? Sería este número, que es el número de Avogadro, por 1 dividido 3704. El resultado es 1,6 por 10 a la 20 paquetes de arroz. Fíjense la cantidad. Es 1, 6 y 19 ceros más. Un número enorme. En el ejercicio, mejor dicho, en la autocorrección del ejercicio ese, si se fijan y la buscan en la clase número 11, van a ver que les pregunté cuántos camiones necesitamos para transportar todo ese arroz. Y les di un dato, les dije que un camión cargado de arroz transporta 45 toneladas de granos. 45 toneladas son 45.000 kilogramos, ¿ok? Entonces, un camión reparte 45.000 kilogramos. Todas estas toneladas de granos, que es pasando la cantidad de paquetes a toneladas, que son 1000 kilogramos, ¿está bien? Necesitaríamos, fíjense la cantidad de camiones para trasladar ese arroz. Esa cantidad sería 3, 6 y 14 ceros más, ¿sí? Un número enormemente grande. Entonces, ¿qué les propongo? ¿Qué les propongo en este ejercicio, en esta clase? En esta clase les propongo releer lo que sabemos de mol, revisar la clase anterior, revisar su ejercicio, ver cómo lo resolvieron, si siguieron un razonamiento lógico o no, preguntarme lo que necesiten y resolver unos ejercicios muy, muy sencillos que les voy a dar en la próxima clase de química, también refiriéndonos a lo que es el mol, el número de Avogadro. ¿Bien? Estos ejercicios esta semana no les voy a pedir que los suban al aula virtual, pero sí los deberán resolver, chequear con la autocorrección y preguntarme todo lo que necesiten en el foro. ¿Bien? Les mando un beso muy grande y bueno, nos vemos la próxima clase.